Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Bienvenidos a Narcomentario. Quiero terminar el ciclo de las investigaciones en el banco que hemos estado hablando, uno de los bancos más importantes en lo que se llamaba investigaciones de lavado de dinero allá por finales de los 1980, principios de los 90, y que he ido comentando que era el Banco de Crédito y Comercio Internacional, BCCI, banco muy conocido en la época, sobre todo si alguien era narcotraficante, terrorista o agente de inteligencia. Era el banco preferido de muchos de estos individuos que utilizaban este banco y sus oficinas alrededor del mundo, más de 78 oficinas alrededor del mundo, en la que ellos hábilmente tenían cuentas, transferían dinero, lavaban dinero y todo eso. Y se recuerda que hicimos todo un recuento. Si no ha visto los videos previos, le recomiendo que lo vea, porque lo que le comentaba yo anteriormente es que la razón de que digamos, profundizar un poco esta investigación es porque es un clásico ejemplo de que cuando una investigación es relativamente importante y relativamente grande, de pronto, y le digo, estoy hablando de una investigación que ocurrió aquí en Estados Unidos, que supuestamente, amigos, estamos eternamente, digamos, convencidos de que la lucha contra el narcotráfico se hace a viento y marea, y que caiga quien caiga, y que hay que investigar a todo mundo. Y bueno, y acá le estoy demostrando que cuando una situación no necesariamente relacionada con narcotráfico, pero no necesariamente relacionada con drogas, sino con el dinero que la droga produce y que se lavaba a través de este banco, en el que algunas figuras políticas y algunas figuras financieras muy importantes de Estados Unidos estaban relacionados, de pronto se paró todo. E incluso le comentaba yo en el video anterior que hubo evidencia suficiente de que la CIA estaba también envuelta en estas cuentas. Había bastante información, le digo, si le interesa, le recomiendo que hay varios libros sobre el tema de las investigaciones del BCCI, que son apasionantes y que le explican en detalle toda esta información. Pero ahora lo que quiero terminar el ciclo es que, si recuerda, la investigación de este banco empezó de casualidad en una investigación en Florida por la oficina de aduanas que estaban lavando dinero para los narcotraficantes en una investigación encubierta, y de pronto se destapó una olla enorme en el que empezaron a caer muchas informaciones. Lo que yo le comenté también del banco es que ya el banco venía de varios años, de allá de los 70 y luego de los 80, anunciando de que el banco era un banco que tenía conexiones con delincuentes y con terroristas y con grupos subversivos en todo el mundo, y que ya el gobierno de Estados Unidos lo conocía, pero como había contactos, particularmente en el mundo de la inteligencia, particularmente en el mundo del espionaje, particularmente en el mundo interesante porque los bancos manejan mucha información, es entendible, dentro de lo que usted lo quiere ver desde ese punto de vista de una extrema derecha, que tener un negocio en el que le provee a usted mucha información, al gobierno de Estados Unidos, particularmente los servicios de inteligencia, información, pues es importante mantener relaciones en este banco para ver qué está pasando. Pero la realidad es que este banco también era conveniente para hacer sus trantas, sus cosas ilegales en todo el mundo. ¿Qué ocurre? Le comenté, la investigación del banco se expande, explota, y una de las cosas interesantes que había ocurrido, que le comenté también, es que el Congreso de Estados Unidos y los senadores de Estados Unidos empiezan a hacer muchas preguntas, y se abre una investigación, ¿no? en el Senado, que quieren saber exactamente qué es lo que está ocurriendo con este banco, con el famoso banco de BCCI. Y crea un grupo de investigadores, crea una comisión de investigaciones por gente muy bien versada en el tema, con investigadores profesionales que empiezan a escarbar. Al mismo tiempo que la oficina de aduanas, independientemente, o sea, no estaba ninguna cosa relacionada con esto, estaban investigando y haciendo este caso que yo le comenté muy ampliamente.
empiezan a hacer los senadores muchas preguntas sobre los senadores, particularmente de la parte que están interesados con lo financiero de Estados Unidos. Le empiezan a hacer preguntas de qué pasaba con este banco y recopilan una cantidad enorme de información, entrevistan a muchos informantes, entrevistan a mucha gente que tenía mucha información sobre BCCI. Entre esos, eventualmente, esta investigación del Senado particularmente dura varios años, o sea, no era una cosa, y le digo, era simultánea a lo que estaba ocurriendo sin conocerse una de otra. Eventualmente, amigos y amigas, estas investigaciones se hacen en cámara cerrada y se hacen, bueno, después incluso hay videos, se hacen abiertas al público, en la que usted puede escuchar las declaraciones de los testigos, las declaraciones, las preguntas de los senadores, los investigadores mismos, y entonces a través de los años se va haciendo una investigación bastante seria con muchísima información. Esa información básicamente, esa información legislativa, básicamente ese grupo de gente descubre una cantidad enorme y empieza a buscar y llama al Departamento de Justicia, llaman a los fiscales, llaman a toda la gente que ha estado envuelta en distintos lugares, ¿verdad? Le digo, particularmente en Florida había una investigación, en Miami había otra, en Los Ángeles había otra. Entonces toda esta investigación, toda esta información se trata de canalizar, y uno de los investigadores encargados de esta investigación trata de canalizar la investigación y quiere interesar al gobierno, al Departamento de Justicia particularmente, que es el que está encargado, y al FBI, que está encargado de investigación de corrupción. No estamos hablando ya de lavado de dinero, fíjese que no hay mencionado ni lavado de dinero, ni narcotráfico, ni nada. Estamos hablando de supuestamente una forma de corrupción bancaria, supuestamente que habían hecho transacciones ilegales. O sea, no tocamos a nadie, pero estamos hablando ya de personajes. Yo le dije que el bufete jurídico particular que representaba a este banco acá en Estados Unidos estaba muy bien conectado con varios presidentes anteriores al que estaba en ese momento. Tenía buenas conexiones en Washington, tenía buenas conexiones en todos lados. ¿Qué ocurre? Al no poder los investigadores, digamos, interesar al Departamento de Justicia por un montón de trabas. O sea, yo le estoy contando la historia oficial y lo que hay. Supuestamente el Departamento de Justicia, supuestamente los grandes fiscales, los jefes, dicen no había suficiente evidencia, los informantes eran todos mentirosos, la investigación no estaba bien hecha. O sea, todo ese cuento para, digamos, no entrometerse en la investigación. Y entonces lo que hace uno de los investigadores, a través de conexiones, se pone en contacto con el fiscal de Nueva York, un fiscal con muchas agallas, muy conocido, un hombre de gran respeto dentro del sistema legal, en el que el fiscal decide traerle cargos porque una de las grandes centrales del Banco de Crédito y Comercio Internacional había estado en Nueva York, y cuando empiezan los fraudes, cuando empiezan las cosas de lavado de dinero y demás, que se funde el banco, porque eventualmente, con lo que ocurre en la investigación de aduanas y demás, el banco es expuesto a todo el mundo que son lavadores de dinero y demás, y además la investigación que estaba haciendo, digamos, muy efectiva, disminuye su credibilidad, entonces se tiene que fundir y fundir. Y una de las cosas que pasa es muchos de los inversionistas estaban en Nueva York, entonces el fiscal del estado de Nueva York, no el federal, el estado de Nueva York, decide abrir él su investigación, y es un caso que dura más o menos 2 años y medio, que es el Banco de Crédito y Comercio Internacional en el estado de Nueva York, la ciudad de Nueva York, que tiene mucho auge porque si usted sigue las noticias hoy en día, usted sabrá que Nueva York es donde se han jugado muchos de los grandes narcos de muchos países hoy en día que vienen aquí a Estados Unidos a vender su droga. La investigación que yo le estoy comentando del BCCI no tenía nada que ver con la droga en este caso que le estoy comentando, no allá. Era más bien por fraude, era más bien por falta de representación, por mentiras y por una falta de
digamos, faltas administrativas en contra de los ciudadanos de Nueva York. Entonces se hace todo gran descargo, y a los que, digamos, envuelven en esto había sido al abogado que yo le digo muy conocido, un señor que había sido muy bien conectado dentro de la política del gobierno de Estados Unidos, un señor muy mayor, ya tenía 86 años, y a su socio, que para que ustedes que están acostumbrados y que vieron televisión en los años 80, estaba él casado con la famosa actriz Linda Carter, que era la Mujer Maravilla, Wonder Woman, era el esposo de ella. En el bufete ese jurídico, este bufete jurídico representaba a este banco. Y habían hecho una serie de transacciones, y uno de los cargos en contra del bufete de abogados y de estos dos particulares abogados era de que ellos habían recibido más o menos 12 millones de dólares de parte del banco como parte de pagos de corrupción. Supuestamente había muchísima información, supuestamente había muchísimos testigos, supuestamente había todo envuelto, pero si usted escucha lo que el fiscal de Nueva York comentaba, si usted oye luego los comentarios que hizo, le costó mucho al fiscal tratar de hacer la investigación porque el gobierno federal no le proveyó mucha de la información que tenían de la investigación. Por ejemplo, en Florida no le quiso proveer información de los testigos, e incluso desautorizó a mucha gente e impidió mucha de esta información. Se lo reduzco rápidamente para que sepa lo que ocurre. Al final el caso se presenta, se imputan a estos individuos, a estos dos bastante conocidos abogados, y entonces el caso dura 2 años y medio, y al final, obviamente, como usted ya se lo puede imaginar, se los encuentra ¿qué? Inocentes de los cargos. La realidad es que la información era muy fea, la realidad es que había muchísima información, y según esto la justicia había cumplido su cometido. Lo que le estoy comentando aquí, amigos y amigas, que es lo que siempre he venido hablando del tema del narcotráfico, es si usted es narco en cualquier país, si usted es narco que vende en la calle, si usted es narco que vende cargamentos, si usted produce la droga, si usted la transporta la droga, usted haga lo que quiera con la droga y lo van a ir a buscar y lo van a agarrar de las pestañas y lo van a colgar en un lugar prominente y lo van a fotografiar y todo. Pero si usted es un individuo altamente político, muy bien metido, tiene buenas conexiones y todo, la cosa se va a complicar muchísimo, y es muy probable que le va a costar varios millones de dólares defenderse en una corte de justicia en Estados Unidos, pero le voy a decir lo que va a ocurrir. Es muy probable que salga inocente. El caso que le digo de estos dos individuos que supuestamente, y esto nunca obviamente fue acusado en la Corte de Justicia, o sea, los cargos en Nueva York eran por fraude, eran por corrupción, eran por una cosa financiera, eran por irregularidades bancarias, no alineadas con el narcotráfico. A pesar, amigos, de que había mucha información que este banco, el BCCI, que ellos representaban, que les pagaron 12 millones de dólares durante su, su representación que tenía, ellos nunca supieron que este banco lavaba dinero, que este banco estaba asociado con terroristas, que este banco tenía grandes conexiones con Panamá, con Sudamérica, porque otra cosa que le digo, es impresionante lo del banco en el caso de Nueva York, no solo se demostró de que había irregularidades en Estados Unidos, sino que también había irregularidades en 10 países alrededor del mundo, algunos en Europa, otros en Medio Oriente, y 2 en particular que obviamente ustedes se van a sorprender si le digo que son. Uno fue Perú y otro fue precisamente la República Argentina. Este banco fue parte de todo ese cuento, de todo ese verso, de toda esa corrupción. Pero ¿qué ocurre? También fue aquí en Estados Unidos. Ya ven, le estoy diciendo para que no diga que nomás les he hecho allá y no les he hecho acá. Básicamente, amigos y amigas, con esto cierro el proceso judicial de todo este cuento, de esta farsa que pasó.
y en la que al final, vuelvo a lo que le comenté en el video anterior, terminaron siendo presos unos 4 o 5 pobres diablos en una condena muy pequeña. El banco le cobraron una multa muy seria, lo cerraron al banco, el banco se fundió internacionalmente, dejó a mucha gente, porque mucha gente, o sea, el público, mucha gente no tenía idea de cómo el banco funcionaba. El banco era una farsa, o sea, tampoco tenía el banco ese dinero que hay, obviamente, pero estaba constantemente lavando dinero y representando lo que no era. El banco se funde y mucha gente pierde su dinero. Los que tenían mucho dinero, obviamente los millonarios, todos sacaron su dinero, los delincuentes todos sacaron su dinero. O sea, los que perdieron fueron la gente del pueblo, ¿no? Que es lo que siempre ocurre. Le comento toda esta investigación. Le he representado todo esto y los dejo aquí con esto para que vean lo que siempre he dicho, de que en la parte financiera, en la parte bancaria internacional, en la parte de contactos políticos, porque esto lo voy a volver a repetir y analizar mucho más profundamente en nuestros países, porque acá en Estados Unidos, cuando hablamos de la corrupción, quiero que entienda la diferencia enorme que hay. No se habla de la corrupción con la droga en sí. O sea, nadie maneja ahí. Hay todo un mito en nuestros países, el cuento de que por qué no tenemos grandes narcos en Estados Unidos, que manejan y que agarran los kilos y que traen los mercaderías. Eso no, eso lo hacen nuestra gente acá en Estados Unidos. Lo que sí hay aquí, amigos, amigas, y esto es... O sea, usted lo puede analizar lo que quiera. Lo que sí hay aquí es el favorecimiento enorme y la maldición enorme del dinero que genera. Particularmente, le vuelvo a repetir, en cosas de transacciones bancarias. Usted oye cada año que de vez en cuando a alguien lo meten preso por lavado de dinero, pero usted no va a oír jamás que un banco de gran alcurnia, un banco de gran potencia, un banco muy bien conocido, que lava dinero y se le descubre, echan a su gerente, pero el banco no se funde, los jefes nunca van presos, los jefes mayores, los grandes ejecutivos, nadie los toca. ¿Me explico? Entonces, estoy hablando de la hipocresía y la farsa. ¿Me explico? Ahora, quiero hacer esta aclaración. No todos los bancos son delincuentes, no todos los bancos lavan dinero, pero hay una gran cantidad de bancos muy conocidos históricamente, que usted puede ver una lista de 10, 12 bancos bastante familiarizados en su país y en Estados Unidos y en el resto del mundo, muy conocidos, que sí han tenido roce con el mundo del narcotráfico. Amigos, esto es apasionante, lo vamos a continuar, porque ahora va a venir la otra parte. Todavía vamos a hablar un poquito más de estas cosas del lavado de dinero, de la parte financiera, porque es la verdad la parte más corrupta de todo. O sea, es la que paga las campañas políticas, es la que paga los presidentes, la que paga los grandes, ¿me entiende? Todos los grandes movimientos políticos y financieros en el mundo, pero particularmente en nuestros países. Pero antes de ir a nuestros países, ya voy a llegar a nuestros países a hablar del tema del narcotráfico. Quiero cerrar un poco más esto y ya lo dejo aquí. Pero para esto los invito al próximo Narcomentarios. Un gusto en saludarlos.